Me acosté en el frío piso de la cocina, mi mano se aferró a mi costado donde ondas de dolor agudo irradiaban a través de mi cuerpo. Se sentía como un cuchillo retorciéndose dentro de mí. Mi hija de 7 años, Lily, estaba cerca, con su pequeño rostro grabado con miedo. «Mamá, ¿eres tú?» «Está bien», la voz. Lily tembló apenas por encima de un susurro. Traté de sonar tranquilizador a pesar de la agonía. «Estaré bien, cariño, solo un fuerte dolor de estómago». Mentí tratando de enmascarar la gravedad de mi dolor. Los pasos resonaron en el pasillo cuando mi esposo David apareció en la puerta. Su expresión era de molestia más que de preocupación. «¿Listo para su viaje, maleta en mano? ¿Qué pasa, Evelyn? ¿Por qué estás en el piso?» David preguntó con voz teñida de irritación. «Creo que es apendicitis, David, es muy malo, tenemos que ir al hospital». Me las arreglé para soltar cada palabra marcada por el dolor. Se burló de mí. «Apendicitis. Probablemente estás exagerando. Probablemente sea solo». «Pero David». Realmente creo que mis palabras fueron cortadas por una fuerte sacudida de dolor que me hizo hacer una mueca. David miró su reloj. Su impaciencia palpable. «No puedo perderme este viaje con Rachel, solo llama a un taxi o algo así». No podía creer lo que estaba escuchando. «David, ni siquiera puedo moverme. Lily está aquí. Necesito», supliqué, mi voz mezclada con desesperación. Él sacudió la cabeza impasible. «Estoy seguro de que no es nada, llama si empeora». Y con eso dejó su maleta detrás de él. Me quedé sola en el dolor con las pequeñas manos de Lily. Lily encontraron las mías. Sus lágrimas reflejaban a mi propia mami. «No te enfermes, tienes estarlo, está bien». Reuní las pocas fuerzas que tenía para acercar a Lily. «Estoy aquí, cariño, mamá está aquí con David fuera de escena». Sabía que tenía que actuar. Estreché la mano. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a la única persona con la que sabía que podía contar. «Hermano Michael». El teléfono sonó, el sonido. En la silenciosa cocina. «Hola». La voz de Michael era un faro de esperanza. «Michael, soy Evelyn, necesito ayuda. Creo que es apendicitis, no puedo moverme y Lily está asustada». Dije cada palabra, una lucha. Hubo un breve aturdimiento. Silencio, luego la voz de Michael firme y fuerte: «Ya voy, espera a Evelyn, estaré allí tan pronto como». Recostado contra las frías baldosas cerré los ojos tratando de mantener el dolor en vilo. Lily abrazado a mí, su presencia un pequeño consuelo. En ese momento una resolución se formó dentro de mí: el abandono de David en mi momento de necesidad no sería olvidado. Fue un corte profundo, una traición que marcó el comienzo de un. Mientras esperaba a Michael, una cosa estaba clara: las cosas nunca serían así. Lo mismo iba a asegurarme mientras yacía en la cama del hospital. Las paredes blancas estériles y los suaves pitidos de las máquinas a mi alrededor se sentían extrañamente reconfortantes. La cirugía de mi apendicitis había sido un éxito, pero la herida emocional que dejó. Abandono de David estaba todavía en carne viva. Logré llamar a mis padres para que cuidaran de Lily mientras yo recuperaba sus voces llenas de preocupación y preguntas no dichas sobre la ausencia de David. 3 días después estaba de vuelta en casa. El dolor físico, un aburrido recordatorio de la reciente terrible experiencia. Lily, su rostro se. Al mi regreso corrió hacia mis brazos. «Mami, ¿has vuelto? ¿Estás mejor ahora?» Su inocente pregunta tiró de mi corazón. «Ya estoy llegando, cariño», respondí abrazándola fuertemente, agradecido por su presencia. La calma de nuestro reencuentro fue destrozada al día siguiente por el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. David y su hermana Rachel irrumpieron. Sus voces elevadas de frustración: «¿Por qué no nos recogiste ayer? Tuvimos que gastar extra en un taxi y en las ferias de trenes». La voz de David era fuerte y acusadora cuando entró a la sala. Habitación. Sentí una oleada de ira por su audacia. «Bienvenido de nuevo, debes haber pasado por un momento difícil», dije fríamente. Su mirada con una mirada. David se detuvo en seco, sorprendido por mi gélida recepción. Rachel también parecía desconcertada por la tensión en la habitación que con la actitud que Evelyn David exigía no pude contenerme más. «Mientras tú estabas disfrutando de tu viaje estaba en el hospital», dije, mi voz firme pero hirviendo de ira. «¿Y tú? Siempre exigiendo el tiempo de David sin pensar en su familia». El rostro de Rachel enrojeció y David parecía desconcertado. «¿De qué estás hablando?» «Estabas bien, ¿cierto?», replicó con tono despectivo. «No se trata solo de estar bien, David, se trata de estar ahí cuando tu familia te necesita». Disparé, mi frustración hirviendo antes de que David pudiera. La puerta de la sala se abrió y entró Michael, nuestros padres y los padres de David. 14 ojos llenos de diversos grados de ira y decepción estaban fijos en David y Rachel. «¿Por qué están todos aquí?».
La voz de David vaciló, su confianza disminuyó bajo su mirada colectiva. Respiré profundamente canalizando mi dolor y traición. David, nos dejaste a Lily y a mí solos cuando más te necesitábamos. Tuve que ser hospitalizado y tú no estabas. Le conté todo a nuestras familias. David pareció encogerse bajo el peso de mis palabras. Su habitual bravuconería en ninguna parte. Sus ojos se movieron alrededor buscando un aliado, pero no encontró ninguno. No se trata solo. Este incidente, David, se trata de todas las veces que has puesto las necesidades de Rachel por encima de las de tu propia familia. Mi hermano Michael agregó su tono lleno de decepción. Rachel generalmente estaba tan segura que parecía incómoda. La mirada pasó del suelo a los rostros enojados que la rodeaban. David intentó defenderse. Sus palabras. Mezcla de excusas y débiles intentos de justificación. La confrontación fue intensa. El aire estaba cargado de tensión. Pero para mí fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que no podía. Para seguir viviendo a la sombra del abandono de David, era hora de cambiar, era hora de defenderme a mí y a Lily. La reunión. Sin resolución, pero el mensaje fue claro. Tenía el apoyo de nuestras familias y la fachada descuidada de David había sido destrozados cuando se fueron. Los padres de David me miraron con simpatía, un reconocimiento silencioso de los fracasos de su hijo esa noche, mientras estaba acostado en la cama. Los acontecimientos del día se repetían en mí. Sentí una mezcla de emociones, ira, decepción, pero también una nueva fuerza que David tenía. Mostró sus verdaderos colores y era hora de que yo tomara el control de mi vida. Los días posteriores a la confrontación estuvieron llenos de palabras no dichas y tensión. David trató de actuar como si nada hubiera cambiado, pero el aire estaba denso con lo no dicho. Esos días reflexionando y dándome cuenta de la profundidad de mi infelicidad y la necesidad de cambiar, la decisión que tomé no fue fácil, pero se sintió necesaria como un soplo de aire fresco en una habitación larga y sofocada una noche mientras David estaba sentado en el sofá hojeando con indiferencia de televisión. Me acerqué a él con una carpeta en la mano, mi corazón latía con fuerza pero mi resolución era firme. David, tenemos que hablar, dije con voz firme. Levantó la vista, un destello de molestia cruzando su rostro. Que ahora, Evelyn? Respiré hondo y le entregué la carpeta. Quiero el divorcio. David me miró fijamente. Era una mezcla de incredulidad y burla. Divorcio, no seas ridícula, Evelyn, estás exagerando. Negué con la cabeza sintiendo una sensación de empoderamiento creciendo dentro de mí. No es una reacción exagerada. He pensado mucho en esto. Constantemente has puesto a Rachel en tutu antes que a Lily y a mí. Ya no puedo vivir así. La de David se retorció en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes arreglártelas por tu cuenta? No seas ingenua, Evelyn. Sus palabras fueron. Tenía la intención de herir, pero me mantuve firme. No soy ingenuo, David. Soy consciente de lo que esto significa, pero prefiero enfrentar esa incertidumbre que seguir sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Se rió. Un sonido frío y áspero. Buena suerte, Evelyn. Vuelve arrastrándote una vez que te des cuenta de lo difícil que es estar ahí afuera. Sentí que mi ira aumentaba, pero mantuve la compostura. No lo haré. Esta es mi decisión y me apegaré a ella por un momento. David parecía que iba a seguir discutiendo, pero luego de hombros. Una sonrisa arrogante en su rostro. Está bien, hazlo como quieras, pero recuerda, te lo advertí cuando volvió a mirar la televisión y me desestimó una vez más. Sentí una mezcla de emociones. Había miedo, sí, pero también una sensación liberadora de libertad. Finalmente estaba tomando el control. Mi vida salió de las sombras al día. En el proceso legal para el divorcio, fue un proceso desalentador lleno de papeleo y legalidades, pero estaba decidido a que mis padres y Michael me apoyaran y me ofrecieran ayuda y aliento durante este tiempo. El verdadero carácter de David se hizo aún más. Era evidente que él se mostró desdeñoso y poco cooperativo tratando de intimidarme. Que diera marcha atrás, pero me mantuve firme respaldado por el apoyo de mi familia y la creciente comprensión de mi propia fuerza a medida que pasaban los días. La fachada de David comenzó a desmoronarse. Se reveló el hombre encantador y seguro con el que me había casado.
Ser egoísta y manipulador, sus verdaderos colores expuestos para todos vieran. El proceso de divorcio fue difícil, pero los enfrenté de frente en cada paso adelante, un testimonio de mi nueva determinación. Ya no era la mujer que yacía en el piso de la cocina, ignorada y dolorida. Una mujer reclamando su vida, su dignidad y su felicidad. El divorcio fue un proceso agotador marcado por los de David de socavarme y Bel, mi pequeño, a cada paso. A menudo se burlaba durante nuestras reuniones y hacía comentarios sarcásticos sobre mis capacidades como madre y mi futuro sin él. Pero sus palabras, que alguna vez fueron tan debilitantes, ahora solo alimentaron mi determinación de liberarme de su control tóxico. Disfruta tu vida de lucha, Evelyn. Se burló durante una de nuestras reuniones finales. Pronto te darás cuenta de lo bien que lo pasaste conmigo. Su arrogancia era exasperante, pero yo mantuve la compostura. Preferiría luchar todos los días que pasar otro momento con alguien que tiene tan poco respeto por su familia. Repliqué con voz firme. La expresión engreída de David vaciló por momento, reemplazada por un destello de ira. Él rápidamente lo ocultó con una burla, pero me di cuenta de que mis palabras habían dado en el blanco el día que finalizó el divorcio. Sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión por estar libre de David, pero el viaje por delante era desalentador. Pero cuando salí del tribunal, sensación de liberación se apoderó de mí. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba en las semanas siguientes. La vida de David comenzó a desentrañar su comportamiento negligente y el divorcio se convirtió en la comidilla de sus colegas de trabajo, que alguna vez lo admiraron y ahora lo miraban con una mezcla de lástima y por su encantadora fachada. Se había derrumbado, revelando la mezquindad y el egoísmo detrás de la noticia de nuestro divorcio y las razones detrás de él, que se difundió por nuestra comunidad gracias en gran parte a mi primo, una figura muy conocida en nuestro vecindario, David, quien siempre se había enorgullecido de su imagen y reputación. Encontró, en el tema de conversaciones susurradas y miradas críticas, Rachel también enfrentó su parte de reacciones violentas. Su interferencia en nuestro matrimonio ahora era de conocimiento público y amigos y vecinos comenzaron a verla con sospecha y desaprobación. El vínculo que una vez compartió con David, irrompible a sus ojos, ahora era tenso e incómodo. Una noche recogí a Lily de la escuela. Escuché una acalorada discusión entre David y Rachel afuera de su casa. Sus voces estaban llenas de culpa y resentimiento. Es tu culpa, estamos en este lío. Rachel, David gritó, su frustración es evidente. ¿Cómo te atreves a culparme? Eres la que no pudo mantener unida a tu familia. Rachel respondió con voz alta con ira. Su argumento era un marcado contraste con el frente unido que una vez presentaron. Las semillas de discord sembradas por sus acciones finalmente habían dado frutos y ahora estaban cosechando el consecuencias. Mientras me alejaba con Lily sentí una sensación de reivindicación. David y Rachel finalmente enfrentaban las repercusiones de su egoísmo. Fue una dura, pero se la habían traído esa noche mientras Lily dormía pacíficamente en su habitación. Me senté junto a la mesa. Ventana que refleja los últimos meses. El viaje había sido difícil, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y respeto por mí mismo. Había luchado por mi dignidad y por el futuro de Lily y de el camino por delante era incierto. Me sentí listo para enfrentarlo con una nueva confianza. Después del divorcio, la vida se instaló en un nuevo ritmo, uno que era más tranquilo pero más satisfactorio. Los grilletes de mi infeliz matrimonio habían desaparecido y en su lugar había un nuevo sentido de independencia. Comencé a reconstruir mi vida pieza por con Lily a mi lado. Mi primer paso fue conseguir un trabajo. La brecha en mi currículum debido a los años dedicados a la maternidad era una preocupación, pero estaba decidida. Después de varias entrevistas conseguí un puesto en una pequeña firma de contabilidad. La firma estaba dirigida por una mujer que creía en el apoyo a las trabajadoras y el ambiente era comprensivo y flexible. Encajaba perfectamente con mi Lily. Se adaptó a los cambios con la resiliencia que poseen los niños únicos. Comenzó el jardín de infantes. Sus días se llenaron de nuevos amigos y el aprendizaje de su risa y charla llenó nuestro hogar de la alegría. Es un marcado contraste con él tenso que lo había invadido antes, pero el eco de mi pasado con David no fue silenciado por completo. Una tarde, mientras dejaba a Lily en la escuela, escuché a un grupo de padres susurrar que era ella. Evelyn escuchó que su esposo la dejó porque él ya no podía soportar estar cerca de ella. Sus palabras dolían, pero la cabeza en alto. Los chismes y los juicios eran pequeños precios a pagar por la libertad y la paz que ahora tenía. Mientras tanto, la caída de David continuaba. Su orgullo había recibido un golpe significativo y su reputación, una vez impecable, ahora estaba
Empañado escuché de conocidos mutuos que él se había mudado nuevamente con Sus. Un hecho que trató de mantener oculto pero finalmente se filtró. La situación de Rachel no era mejor. Su intromisión en nuestro matrimonio la había alejado de muchos de sus amigos, los una vez inseparables. Los hermanos ahora apenas se hablaban, su relación tensa por la culpa y el arrepentimiento. Para mí encontré consuelo en el apoyo de familia. Mi hermano Michael se acercó a nosotros y su presencia fue una fuente constante de consuelo. Mis padres adoraban a Lily, su amor por ella un bálsamo para las heridas del pasado. Un día mientras tomaba café en mi cocina reflexioné sobre el viaje que había emprendido, el dolor, la lucha, la liberación, todo me había llevado. Este momento de tranquilidad no solo había sobrevivido, sino que había salido más fuerte, más seguro de mí mismo. Sonó el timbre sacándome de mis pensamientos. Abrí la puerta y encontré a David parado allí con una expresión de derrota en su rostro. Evelyn. Lo siento, no me di cuenta de lo que tenía hasta que desapareció. Aunque tarde. Fue una validación de mi decisión, gracias David. No dije con crueldad, pero ya es demasiado tarde. Seguí adelante cuando le cerré la puerta a David y a la vida que una vez compartimos. Sentí una sensación de cierre del capítulo de mi vida que él había tenido. De lo que había sido parte había. Y un nuevo capítulo comenzaba, un capítulo en el que yo era el autor de mi propia historia, libre para escribir mi futuro como mejor me pareciera. La voz de Lily llamó desde la sala de estar, trayendo una sonrisa a mi rostro. Caminé hacia ella. Listo para abrazar la vida que se avecina, una vida llena de posibilidades. Esperanza.